Estamos de regreso a Cara a Cara y le agradecemos a Javier Cepeda, consejero empresarial, que regresaras. Hace mucho que no te veíamos, Javier. Desde el año pasado, ¿verdad? No, pero del año pasado, muy pasado. Pero qué bueno que estés con nosotros porque el tema es muy importante, lo que se va a tratar en esta mesa azul. El tribunal otorga amparo contra el decreto que despojó al SAT del control de las aduanas. ¿Qué tal? ¿Qué implica Está esto? muy bueno el tema. O sea, la verdad es que está muy bueno el tema. Pero que nos quede bien claro, ¿cuáles son las funciones que realizan las aduanas? Bueno, esa es la parte medular, que es un tema de control muy importante. O sea, recordemos que desde las aduanas, que desde ahí se puede vigilar, controlar el acceso, la administración, la salida de mercancía. O sea, desde todas las aduanas, ya sea por tierra, por aire, por mar, se pueden controlar qué entra a nuestro país, qué sale de nuestro país. Y hablar de comercio exterior, pues es uno de los temas más relevantes para México, porque vivimos mucho del tema de la importación y vivimos mucho del tema de la exportación, mucho más. Entonces, hablar de las aduanas, pues es prácticamente decir quiénes son los que controlan el acceso, la entrada, la salida de la mercancía en territorio nacional. Así es. Y bueno, ¿a qué se refiere con este decreto que despojó al SAT de este control? Mira, en el 2021, yo siempre lo he dicho, incluso en mi primer libro, yo menciono una frase que dice, no hay ideas malas, lo Tan que mal hay, aplicado. sino que están mal ejecutadas. En el 2021, en julio, particularmente el 14 de julio, se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que le quita de cierta manera facultades al SAT con el tema de la administración y control, fiscalización de las aduanas, y se crea la ANAM, que es la Asociación Nacional de Aduanas en México. Y todo iba perfecto, simplemente que resulta que uno de los puntos específicos de la ANAM era que podía contratar personal en activo o retirado de las Fuerzas Armadas. Y entonces es ahí donde se vuelve a polemizar el tema de que si en México queremos controlar base la militarización a nuestro país. Entonces, en julio del 2021 se publica en el Diario Oficial de la Federación la creación de la ANAM, un órgano autónomo, descentralizado de la Secretaría de Hacienda, que sus funciones principales eran las de la administración, control, vigilancia y, por qué no mencionarlo, de la recaudación de los impuestos correspondientes de la entrada y salida de mercancía. De hecho, en los últimos 2 años, casualmente, y yo conociendo a mucha gente de comercio exterior y agentes aduanales, casualmente en los últimos 2 años hemos tenido un mayor descontrol en el tema del control de la mercancía que entra y sale de nuestro país. Los tiempos son más tardados e incluso una de las cosas que se ha mencionado en este gobierno federal es el combate a la corrupción. Y hoy por hoy, sin tener yo una varita mágica, el hecho de tener una unidad descentralizada de la Secretaría de Hacienda con el control de las aduanas, precisamente es propensa a una mayor corrupción y tráfico de influencias. Entonces, la ANAM tenía estas facultades, pero el año pasado, en junio, una empresa levanta la mano, un contribuyente levanta la mano, y no por verse afectado en sus intereses personales, necesariamente hablando, sino que se detecta que las facultades que tiene el SAT para el tema del control de las aduanas, pues fueron facultades otorgadas bajo legislación, son facultades otorgadas bajo constitución, que en algún momento se revisaron, se aprobaron, se publicaron, y que a través de la presidencia de la República no podía existir un decreto en el que se tuviera que crear o se pudiera crear un órgano independiente que hiciera las funciones del SAT, porque las funciones del SAT están por ley estipuladas y no hay un solo órgano, organismo, asociación, institución, empresa que pueda ejecutar las facultades que ejerce el SAT porque están por ley. Entonces, cuando esta empresa se queja en junio del 2023, el año pasado, precisamente el tribunal declara inconstitucional no solamente la creación quizás de este organismo, sino las facultades que se le otorgaron. Y es ahí
cuando se dice, ¿saben qué? Vamos a detener todo esto porque no es constitucional que esta asociación esté ejerciendo facultades que solamente se le confirieron al SAT por ley constitucional. Entonces el SAT es el único que podría estar ejerciendo todas estas funciones. Entonces podría decirse que esos 2 años que estuvo esta agencia, pues estuvieron incurriendo en una falta, En la informalidad, en la ilegalidad, en la inconstitucionalidad, sí. Porque insisto, las facultades que se le otorgaron al SAT, que es el órgano que controla, que vigila, que recauda, que fiscaliza a los contribuyentes en todo el territorio nacional, es el único facultado, es el único que legalmente tiene las facultades para hacer estas funciones. Entonces, el hecho de que en el 2021 se decretara, se pusiera esta reforma en el que se crea la ANAM y se le dan esas facultades, automáticamente en ese momento ya estamos en una inconstitucionalidad. Y esto resalta el año pasado y el tribunal desecha este punto y entonces nos dicen, sí, efectivamente, y lo decía yo al principio, no hay ideas malas. O sea, desde mi punto de vista, la idea de haber creado la ANAM no fue mala. O sea, más bien quizás por las prisas o por los tiempos, o por querer correr, o por querer avanzar de una manera muy rápida, se tomaron las decisiones equivocadas. O sea, no se previó que las facultades que se le otorgaron a la ANAM tuvieron que haber pasado por legislatura para que pudieran ser aprobadas. Insisto, la idea no es mala. Quizás a lo mejor también tenemos un tanto temor que estamos viendo en nuestro país en diferentes, yo que estoy prácticamente en varias partes de la República de viaje constante, pues sí observas una mayor militarización en territorio nacional. Hoy por hoy vas a aeropuertos, por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde hace unos meses era un aeropuerto civil y que hoy por hoy ya estás observando por todos lados los letreros, la vigilancia, el resguardo, el control de la Marina, ya empiezas a notar cómo se va desplegando una militarización en territorio nacional. Entonces, no fue mala la idea de la creación de esta asociación, de la ANAM, sin embargo, la ejecución del cómo se llevó a cabo fue la parte incorrecta. Tuvieron que haber hecho el caminito adecuado, irse por el caminito largo, por así llamarlo, pero simplemente se crea y se empieza a dar funciones y facultades que no le correspondían. ¿Y ahora va a desaparecer? Fíjate, esa es una muy buena pregunta, porque ya todo lo que se trabajó, todo lo que se invirtió y todo lo que se creó con la ANAM, no creo que debería tirarse a la basura, que muchas veces pues, nos estamos acostumbrados que hoy por hoy se crean y se destruyen cosas sin mayor temor. No debería tirarse a la basura. Más bien, considero que tendríamos que hacer una pausa en los cómo ejecutamos las acciones, en los cómo creamos esa asociación nacional de aduanas en México y replantear el proceso adecuado y pasarlo por legislatura, pasarlo por aprobación. ¿Por qué? Porque sí queda claro que no necesariamente que el SAT está rebasado en sus funciones, eso sí lo quiero dejar muy claro, no es que esté rebasado, pero nunca es malo idear nuevas formas de tener un mayor control, una mayor fiscalización, un mayor resguardo, porque hoy por hoy incluso en las aduanas pues hemos escuchado en los últimos meses el tema de los robos, el tema de los asaltos, el tema de la entrada ilegal de mercancía, el tema de la corrupción. O sea, sí se requiere un apoyo que ejecute actividades o funciones que tenga el SAT, pero si nos vamos por el camino correcto de la legislación. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos. Esto es Cara a Cara. Estamos platicando con Javier Cepeda, consejero empresarial. Vamos. Estamos de regreso a Cara platicando con Javier Cepeda sobre este tema de las aduanas. Y creo que una de las situaciones también fue que no hubo consenso por el Congreso de la Unión, Javier. No se consultó, no nada. No, pues es que un día me desperté, pensé, tuve una idea y la ejecuté, o sea, y eso es lo que pasa, insisto, no hay ideas malas, pero debemos entender que así como en las empresas, por ejemplo, y lo digo yo como consejero empresarial, así en el país, hablando de un macro, pues los especialistas tenemos que rodearnos de esas personas que saben más que yo en diferentes áreas, que tienen otras especialidades, y está padre yo levantar la mano y decir, tengo una idea, ¿qué les parece?
La idea no es mala, insisto, en verdad la idea no es mala. Lo erróneo fue el cómo se ejecutó. Se tendría que replantear en un momento dado si se quisiera seguir con esta agencia, es decir, hacerlos el ABC para llegar y ver qué tan factible es. Totalmente, totalmente, porque a final de cuentas, y primero tendríamos que modificar la ley del SAT. O sea, primero tendría que pasar a modificarse la ley del SAT. Y no sé qué tan viable pudiera ser eso hoy por hoy con los representantes de las cámaras. Después de modificarse la ley del SAT y que ya se le pueda atribuir facultades a un tercero, entonces ya podríamos hablar del proceso, del plan de trabajo, del plan estratégico y de la ejecución que pudiera tener la ANAM antes, ¿no? Aquí, perdón, pero el orden de los factores aquí sí alteró el producto. O sea, primero lo crearon, lo aventaron, lo ejecutaron y después se dieron cuenta que no podían hacerlo. No hubo una planificación real, simplemente, como dices, fue una idea, se llevó a cabo sin hacer un estudio previo de la factibilidad del mismo. Y esto es como en cualquier negocio, Sí. tú lo sabes, o sea, a mí cuando la gente me dice, oye Javier, quiero poner un negocio, el más pequeño, el más grande, siempre comienzo con, vamos a planificar. O sea, cuáles son todas las aristas posibles, todos los escenarios con los que nos vamos a encontrar y ya después de todos los escenarios vamos partiendo de cuál es ese plan de trabajo, qué necesitamos. A ver, aquí le tenemos que pedir permiso al SAT para darte de alta, a lo mejor al municipio para abrir el local. O sea, tenemos que entrarle a los requisitos y al cumplimiento, porque si yo en este momento abro un local, un negocio aquí en Guadalajara, y no le informé al municipio, yo te aseguro que en menos de 24 horas van a llegar y van a clausurarme, van a cerrarme, porque me brinqué el proceso y el protocolo de las autorizaciones pertinentes. Eso es lo que sucede. Bueno, ¿algo más que quieras agregar sobre este tema? Como moraleja, yo entiendo que para muchos de nosotros a lo mejor quizás el tema del comercio exterior no nos es tan relevante o interesante, la importación, exportación, las aduanas, muchos de nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con un tema aduanero, pero quizás como moraleja podríamos entender que en este caso muy particular del decreto de la ANAM y los negocios es muy similar. Primero hay que sentarnos, generar esa idea de negocio, planear, acercarnos con otras personas que sepan más que yo, concebir quizás esa idea y después empezar con la ejecución de manera organizada. Creo que el gobierno hace muchas cosas buenas, pero otras tantas también tiene oportunidades de mejora y esta creación de la ANAM es una gran oportunidad de mejora que todos debemos entender como eso, como una oportunidad de mejora y de las cosas que quizás no tendríamos que hacer en el futuro. Así es, bueno, nos trajiste un libro que me parece interesante, el tema cómo pagar menos impuestos legalmente, y ya estamos, pues no tan cerca, pero más cerca del periodo de pago de impuestos. Mira, este libro, mi segundo libro, lo presenté el 29 de noviembre del año pasado, también en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ya mi segundo año consecutivo presentando en la FIL, y hasta ahí me quedé yo creo. Este libro tiene un gran respaldo empresarial. Cómo pagar menos impuestos legalmente. En la primera parte de esta guía, yo hablo de todo el tema de las operaciones simuladas, la compraventa de facturas, las implicaciones, las consecuencias, en un tema patrimonial, en un tema de reputación o incluso en la pérdida de la libertad de las personas que utilizan esta práctica de comprar o vender facturas con operaciones inexistentes. Y en la segunda parte del libro, literal es una receta y el modo de preparación. Solamente faltaría el chef. Y el chef es el contador. Ese contador que nos está escuchando, ese contador que tienes ahí en tu oficina, él es el chef para que con esta guía, en donde te muestro la receta y el modo de preparación, puedan implementar, y ahí viene, un caso práctico, puedan implementar las mejores estrategias fiscales en el marco de lo legal. Este caso práctico, Laura, imagínate que en esta empresa TecnoGo, de la cual yo hablo en el libro, inicialmente tenía que pagar 10 pesos de impuestos. Después de la implementación de diferentes estrategias en el marco de la legalidad, al final esta empresa solamente tiene que pagar 1.5 pesos de impuestos. Se ahorró en promedio el 85% de los impuestos que puede utilizar para reinversión. Pero además, esta empresa
no va a tener problemas de fiscalización, de revisión, de auditorías, porque todo está dentro de los estándares legales y de los estándares permisibles. Entonces, yo invito a que la gente, sobre todo a los contadores, a los empresarios, ahorita que estamos ya arrancando 2024 y que queremos una planificación empresarial de manera adecuada, en Amazon vean este libro, Cómo pagar menos impuestos legalmente. Vean esta guía, implementen esta guía con sus contadores de confianza y créanme, si siguen paso a paso los puntos que ahí menciono, la empresa va a lograr pagar menos impuestos de una manera legal. Aquí no nos gusta pagar menos impuestos porque al final del camino los impuestos es una imposición. A nadie nos gusta pagar impuestos, pero mucha gente no sabe que estamos en nuestro derecho constitucional de pagar los menos impuestos en el marco de lo legal posible. Que no se nos satanice porque no queremos pagar impuestos, nadie queremos pagar impuestos. Siempre y cuando lo hagamos con mecanismos legales, es totalmente válido y permisible. ¿Y este va enfocado a personas físicas y morales? A todo tipo de contribuyente, persona física, persona moral, de todo tipo de regímenes, excepto de sueldos y salarios, pero es para personas físicas y personas morales que quieran tener una planificación fiscal adecuada, que a partir de hoy digan, ¿sabes qué? El paso A, el paso B, el paso C, cada uno de los artículos que ahí yo menciono, que los puedan implementar, y te lo firmo, en verdad te lo firmo, porque ese caso práctico es real, a pesar de que cambiamos nombres, es totalmente real. Entonces, también invito a contadores a que aporten, investiguen y que nos nutran todavía aún más el contenido de este libro y que digan, mira, sí es cierto, o sea, si seguimos estos pasos, que no solamente dice Javier, que nosotros también conocemos como contadores, podemos apoyar a los empresarios a que paguen menos impuestos. ¿Va enfocado exclusivamente a contadores, administradores? ¿O cualquiera, por ejemplo, yo lo leo y lo puedo entender? ¿O va muy especializado? La verdad es de que cualquier persona que lo lea lo va a entender, porque sabes que yo trato de cuidar mucho el tipo de lenguaje que utilizo en mis contenidos y trato de cuidar que el lenguaje que utilizo sea entendible para todo tipo de público. Pero es una realidad que los casos, los ejemplos que ahí expongo y algunos conceptos técnicos, el contador es el único, el especialista que en tu empresa puede decir, sí, cierto, vamos a implementar esta estrategia, por ejemplo, el del hombre clave, el de la marca del producto, el de la marca de mi empresa. O sea, ellos saben cuál es el procedimiento. Lo único que hice aquí es enumerarles cada uno de los puntos para que tengan una guía de cómo implementarlo. Todos lo pueden leer, todos lo pueden entender, solamente que el contador es el especialista para que te apoye a implementarlo. Entonces yo invito sobre todo a contadores y además a los empresarios a que lean esta guía obligada, que por cierto, estoy muy seguro que no es una guía que aburra por su contenido. ¿Dónde te pueden contactar y qué tipo de consultas puedes dar? Todos me localizan en @Javier Cepeda Oro en todas las redes sociales. Y regularmente comparto en redes sociales todo tipo de contenido a nivel contable, fiscal, financiero, empresarial. Hoy por hoy estoy muy metido en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, lo que es la CONCANACO, la confederación que congrega a 257 cámaras de comercio de todo el país y que impulsamos el desarrollo y el crecimiento de las empresas que se dedican al comercio, al servicio y al turismo. Entonces, con el contenido que además yo genero y con la participación que tengo como representante de la CONCANACO, puedo apoyar a todos los contribuyentes y empresas a resolver temas empresariales, temas contables, temas fiscales, y además mi equipo de trabajo los puede apoyar de sobremanera con todo tema fiscal y sobre todo de administración de nómina. ¿Redes sociales? Me encuentran en @Javier Cepeda Oro en todas las redes sociales. Perfecto, Javier. Bueno, como lo comentamos, ya vienen los próximos declaraciones próximamente, así que ojalá nos puedas acompañar para que nos orientes a quienes tenemos que presentar nuestra declaración anual. Ya en marzo las personas morales presentan su declaración anual de lo que pasó o dejó de pasar el año pasado. Así es. Muchísimas gracias a Javier Cepeda, el consejero empresarial que estuvo aquí con nosotros en Cara a Cara. Nosotros ya nos vamos, te dejamos con Omar Machain y Zona de Conexión, la buena música de Zona de Conexión con el señor Machain. Gracias a Laura Martínez Gamiño, a Cristina Arana, a Rocío González Arauz, pero sobre todo muchas gracias a ti que nos escuchas a través del 91.5 de